La solución que ansía es la desaparición del Estado de Israel. ¿Con qué? ¿Con qué van a desaparecerlos? ¿Con qué? ¿Con piedras y tirapiedras y ese tipo de cosas? ¿Con eso lo van a desaparecer? ¿Con el poderío militar que tiene Israel y ahora apoyado por los árabes y apoyado por los Estados Unidos? Pero si siguen creyendo en eso y no hay un liderazgo que al igual que tiene responsabilidad el liderazgo israelí de en algún momento adoptar una posición moderada que pueda conducir a la paz, lo veo muy difícil, recalco eso. Yo creo que el liderazgo palestino tiene esa misma responsabilidad de decirle, de ejercer algún tipo de influencia entre esa gente que se lanzó a una muerte, a un suicidio, que llevó niños. A mí me preocupa eso. Crea un Estado palestino en el Ribero Occidental llevó niños a que murieran. Creas un Estado palestino, neutraliza. Quiero mencionar un dato que acá todavía no ha salido y que es el siguiente. En el gobierno del ex primer ministro Ariel Sharon se toma una decisión sin precedentes en la historia de Israel. El primer ministro decide evacuar totalmente la franja de Gaza, no dejar un civil, un asentamiento, ni un soldado en la franja de Gaza. Con lo cual, de ahí en adelante, no hay presencia judía ni israelí en la franja de Gaza. No hay. Se entregó totalmente al control palestino. ¿Para qué? Para que la autoridad palestina pueda generar las instituciones de gobierno que permitan en un futuro la creación de un Estado palestino que tenga instituciones sólidas para gobernarse. ¿Qué es lo que hizo el Hamas? Echó a patadas al gobierno de Al-Fatah, tomó el poder por la violencia y los billones, no millones, billones de dólares que hasta recibieron en ayuda internacional para solventar todo este proceso fueron desperdiciados o se encuentran en cuentas en el exterior de los líderes del Hamas, o se utilizaron para la creación de infraestructura militar o de misiles o la construcción de túneles subterráneos para cruzar a Israel, en vez de apoyar la generación de empleo y el desarrollo económico en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza sigue dependiendo en su mayoría de electricidad que viene ¿de dónde? De Israel. Israel el día de mañana baja el botón y deja a la Franja de Gaza sin luz. Y no lo hace porque es consciente de la crisis que eso generaría y porque es consciente que no puede penalizar al pueblo palestino por las barbaridades y las atrocidades que comete el Hamas. Pero tengamos una cosa de acuerdo. La responsabilidad absoluta de la falta de solución y de la manipulación y de la situación crítica y paupérrima en que se vive en la Franja de Gaza corresponde únicamente al Hamas. Mira, estoy de acuerdo con eso, pero tienes un socio en la Ribera Occidental que no ha permitido protesta. Si tú te mueves con Abbas, olvídate de Hamas, lo vas a hacer irrelevante. Trabaja con Abbas a crear un Estado palestino. Es decir, muévete, es decir, una movida preventiva, preemptive, en inglés se dice. Adelántate tú. Sí, mira, vamos a crear un Estado palestino y el este de Jerusalén va a ser la capital. ¿Qué vas a hacerle a Hamas? ¿Dónde se queda Hamas? ¿Sabe cuál es el arma de Hamas? Mira lo que este individuo, Mahmoud Abbas, ha logrado negociando pacíficamente. Pero tuvieron nada, cero, nada. ¿Sabe qué? Más asentamiento, menos Estado palestino. Oye, déjame ver si, es el camino yo tengo esto claro. Ustedes me aclaran. Yo recuerdo cuando la OLP, Al-Fatah, tenía control en Gaza y surge Hamas como una fuerza política más allá de ser un grupo terrorista, porque prestaba servicios de salud, prestaba ciertos servicios de educación a esa empobrecida situación, mientras que la percepción era que los líderes del grupo del señor Abbas se robaban la plata. No, el cáncer de esa gente es la corrupción. Es una corrupción increíble, corrupción en el Ribera Occidental también. Sí. No estoy excusando a Mahmoud Abbas. Desde Arafat para acá, Arafat creo que tenía, la mujer no vivía como una reina. Todavía, la viuda, ¿no? viuda. Es decir, la corrupción es lo que los mata. Pero te quiero decir, Israel como nunca está en una posición privilegiada de hacer esa movida. Una movida audaz, porque tiene por primera vez el respaldo incondicional del presidente de los Estados Unidos, pero incondicional. Tiene el apoyo de los sunnis, que tú dijiste en una entrevista los otros días, al fin despertaron. ¿Por qué no ser magnánimo? Vamos a escuchar. Vamos fuerte. Ya estamos de acuerdo en la irresponsabilidad absoluta de Hamas en sumergir al pueblo palestino en la miseria. Total. Vamos ahora a hablar de Mahmoud Abbas y de Al-Fatah. Al-Fatah es el gobierno más corrupto
que existe en la historia del liderazgo palestino, y el problema de Al-Fatah es que las elecciones que lo llevaron al poder ya perdieron su legitimidad. Hoy Mahmoud Abbas ya no es legítimo porque fue elegido por un periodo de gobierno que ya venció 2 veces su plazo. ¿Y por qué no hay elecciones? Porque si hay elecciones hoy, las pierde Mahmoud Abbas y las ganaría Hamas, con lo cual toda la cúpula de Al-Fatah, que se viene enriqueciendo a costa de vuelta del sufrimiento del pueblo palestino, quedaría desplazada. Y si hay desarrollo económico en Cisjordania, y si hay paz en Cisjordania y seguridad en Cisjordania, es porque Israel ha generado un sistema de seguridad y de cooperación sin precedentes para apoyar, porque sabe muy bien que si se cae Mahmoud Abbas, luego viene la hecatombe del Hamas de Gaza. Entonces, Daniel, Mahmoud Abbas, en vez de aprovechar esta situación y que le trajo, y yo estuve en Ramallah muchas veces, y cada vez que uno va a Ramallah ve más construcción y más edificios, y la última vez que fui, un shopping center, 2 hoteles 5 estrellas, que es algo increíble. Parece que estás en Jerusalén, parece que estás en cualquier parte de Israel por el desarrollo económico que se ve. Pero también Mahmoud Abbas sabe que el día que firma un acuerdo con Israel, donde no consiga el 100%, que es imposible que consiga el 100%, al otro día aparece decapitado. Regresamos, 9:40 aquí en Actualidad 10:40. Cuando regresemos quisiera poner la opinión de ustedes, no sé si Ricardo quisiera mediar también en eso, sobre la decisión del presidente de marchar, o sea, de repudiar el pacto con Irán. Regresamos.